de marcar una mejor salud para todos y todas, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo generar una estabilidad en el sistema energético, que es donde está el debate para dentro de un año ver qué puede pasar. Un saludo a todos nuestros seguidores y amigos de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios donde hablamos temas importantes para el país y el día de hoy para el mundo, ya que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el defensor del pueblo de República Dominicana, Pablo Enrique Ulloa, quien nos va a estar hablando de diferentes temas, de qué vino a hacer a Colombia, pero también nos va a dar un poquito el panorama de los derechos humanos, tanto en su país como en otras partes de América Latina. Bienvenido, doctor Ulloa. Gracias por la invitación y la oportunidad, más que todo, de poder compartir con ustedes y quizá debatir algunas ideas, justamente el tema de los derechos humanos y más que todo, el sostén esencial de todo sistema político que es la democracia, son de los aspectos que nosotros como latinoamericanos tenemos que valorar, pero al mismo tiempo analizar. ¿Cómo ha estado su agenda aquí en Colombia? ¿Cómo le ha ido? ¿Con quién se ha reunido? Ha sido realmente una agenda bien fructífera. Inicialmente venía a trabajar el tema del medio ambiente, justamente en Leticia, hablando específicamente de los riesgos en la Amazonía, y entonces a partir de ahí se desprendió una agenda paralela, vamos a llamarla así, que implicó la Procuraduría, implicó con doña Margarita, implicó una fundación que me interesaba mucho. Realmente hay una relación muy estrecha con doña Margarita desde hace muchos años, entonces siempre hemos compartido muchas ideas comunes. Por ejemplo, el derecho justamente disciplinario y otros aspectos. Además, he podido apreciar una serie de iniciativas, por ejemplo en Medellín, no solamente lo que pasó con el Parque del Río, la Comuna 13, sino la dinámica natural de las empresas públicas de Medellín, el tema relacionado a Galán como figura de la historia colombiana, pero más que todo la trascendencia de sus ideas, y he podido apreciar la fundación, además compartir con sus hijos, compartir con un gran amigo y un mentor, diría yo, que es Lucho Garzón, además de poder haber visto al presidente Uribe y otros líderes políticos de diferentes ideologías, vamos a llamarla así, para analizar justamente esa dinámica natural que pasa en cada país donde yo visito. Ya ahora como defensor del pueblo, anteriormente como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, me gusta palpar la dinámica política de cada una de esas naciones para entender un poco para dónde va América Latina en términos políticos. Bueno, una agenda muy nutrida. Sí, justamente, por ejemplo, el día de ayer incluso la Embajada Dominicana me hizo un detalle. Así sucesivamente se han dado otras oportunidades de intercambio de ideas y más que todo yo creo que de aprendizaje, porque en esto en la vida lo más importante es aprender en el momento que se está, y yo creo que Colombia es ahora mismo un análisis interesante que se puede dar por la realidad política de ustedes, pero también por la dinámica natural de los derechos, entre las diferentes perspectivas que se pueden generar. ¿Cómo le fue con el doctor Uribe, ya que... Sí, bien, gracias a Dios el presidente Uribe es una persona con mucha experiencia de Estado, muy buena formación, una carrera que amerita análisis, porque justamente pasó por diferentes instancias, como ustedes saben, no solamente se quedó en lo legislativo y en lo ejecutivo, sino que ha podido incidir incluso internacionalmente en muchos temas que han trascendido para la región. Tiene ideas como por ejemplo los pactos eléctricos que son interesantes de debatir, dada la situación justamente de la dependencia del combustible fósil que tienen nuestras economías y al mismo tiempo la imposibilidad de que puedan depender de otro tipo de mecanismos o de fuentes energéticas como pudiera ser la eólica y la acuífera y demás, la hídrica. Entonces, ese diálogo es profundo porque implica no solamente la realidad colombiana, sino las perspectivas latinoamericanas e incluso desde el punto de vista global, viendo la esencia de la parte geopolítica, también son oportunidades de poder reflexionar más fuerte de lo que está pasando ahora en Irán, la parte de Israel. Entonces, el diálogo se da más profundo con una persona de esa dimensión. Bueno, defensor, y digamos, de los objetivos principales de su viaje, entiendo, tenía que ver con ese trabajo conjunto con la Defensoría también, la colombiana, la de Bolivia, la de Perú, con este tema de la Amazonía, y ustedes emiten una alerta temprana. ¿De qué se trata esto? Explíquenos un poquito aquí. Mira, los ambientalistas tienen un concepto que se llama el typing. El typing es el punto de no retorno. Si nosotros hacemos conciencia del nivel de impacto que tiene el medio ambiente
el uso desproporcionado, no solamente de la minería ilegal, la venta indiscriminada de fauna, lo que tiene que ver con sembradíos ilegales, la parte de deforestación, nos vamos a ver impactados enormemente, porque es que la Amazonía es el bosque del mundo. Por lo tanto, el hecho de que el defensor del pueblo, en este caso Carlos Camargo, generara esta oportunidad de que como miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman viniéramos a Leticia, viéramos la realidad que acontece en Leticia y analizáramos la perspectiva de 3 países como es Perú, Brasil y Colombia, es interesante porque a nosotros nos pasa similar en nuestros países. Quizás no con el impacto que implica el Amazonas para todo el mundo, o el planeta, vamos a llamarlo así, sino desde el punto de vista de la realidad de cada uno de nuestros países. Entonces pudimos no solamente analizar desde el punto de vista teórico, sino incluso ver experiencias de éxito. Por ejemplo, el uso del carbono azul en la parte de las abejas, que ayudan al tema de poder generar nuevamente capa vegetal y con esto mantener de alguna manera el equilibrio, el uso excesivo del hombre del medio ambiente sin ninguna conciencia clara. ¿Cree usted que, digamos, ha faltado contundencia de los gobiernos, por ejemplo, en la lucha contra la deforestación, que es uno de los males que afecta a la Amazonía? Sí, indiscutiblemente. Yo creo que esta generación está siendo consciente de lo que termina siendo el medio ambiente. Y eso ha hecho que más personas nos unamos a reclamar que el medio ambiente sea protegido como debe de ser. Indiscutiblemente, hablar de la Amazonía es un espacio de terreno enorme que tiene sus características que ningún otro país lo va a tener, pero ciertamente los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad por el impacto que implica para el agua del mundo, para la fauna del mundo, para la vegetación del mundo. Entonces, ahí ha faltado conciencia y sensibilidad al mismo tiempo, porque también nosotros los ciudadanos, de alguna manera u otra, podemos hacer mucho más de lo que hacemos. El uso del plástico, el uso indiscriminado del terreno, sin ningún tipo de criterio, el uso extensivo a través del ganado, en vez de hacerlo focalizado en espacios concretos, el uso del agua de una manera irresponsable, son aspectos que el ciudadano puede hacer y creo que también ahí nosotros tenemos que reclamar a nosotros mismos de ser más conscientes. Y en esta alerta, ¿ustedes qué le piden específicamente a los gobiernos? Justamente la atención, la implementación de una estrategia que fue descrita dentro del marco de la preservación del agua y al mismo tiempo visualizar algunas especies que están en extinción, lo cual va a impactar necesariamente a toda esa zona, porque el animal tiene una razón de ser dentro del medio ambiente, porque es un ecosistema, y esa parte nosotros tratamos de reclamarla concretamente. Bueno, defensor, ya dándole un giro un poco al tema, ¿cómo va su país, que además se está preparando para elecciones en mayo, ¿no? Sí, República Dominicana, gracias a Dios, es una democracia consolidada. Estamos hablando que nosotros hemos tenido una democracia por encima de los 40 años, pasando por procesos electorales, asumiendo los resultados. En algunos momentos ha habido algún tipo de tensión, pero el tipo de cohesión social que tiene el tejido de República Dominicana es sumamente interesante. Hay que avanzar en la institucionalidad, eso implica enfocarnos más en los procesos y darle más fuerza a las instituciones. Los partidos políticos tienen que jugar su rol, no solamente porque lo dice la Constitución de la República, es su artículo 214, sino porque es la dinámica natural de todo sistema. Si los partidos políticos no se fortalecen y no son asumidos por el ciudadano como el mecanismo ideal para poder interactuar con el Estado y al mismo tiempo con el gobierno, van a perder legitimidad y credibilidad, que es lo que ha venido pasando en toda América Latina. República Dominicana tiene en mayo 19 sus elecciones presidenciales y congresionales. Se esperan que van a ser sumamente tranquilas, o sea, un proceso democrático natural, donde el ciudadano va a ejercer su derecho al voto. Vemos instituciones que estamos para fiscalizar y instituciones con mucha credibilidad, como la Junta Central Electoral. Allá se debate justamente 32 senadores, un número de 192 diputados, un presidente de la República y su vicepresidenta. 2 meses anteriores fueron las elecciones municipales y bajo esa lógica se eligieron 152 distritos municipales y 32 alcaldes, lo cual hace que con este proceso, en 6 meses, se va a hacer todo el recambio, independientemente de que exista reelección o no, pero un recambio de la clase política que va a asumir ya la responsabilidad de los poderes públicos que están establecidos.
Sí, es que se acostumbra uno a acá que las elecciones sean un poco convulsas. Allá en República, ¿cuál es, digamos, el principal reto, por lo menos usted que está, digamos, en el tema de la vigilancia de los derechos humanos, cuál es el principal reto electoral, por decirlo así? Nosotros lo podemos ver de diferentes perspectivas, pero desde el punto de vista del defensor del pueblo, que es donde me ha tocado en este momento estar, nosotros estamos haciendo mucha incidencia en el voto para las personas con algún tipo de discapacidad y el voto de las personas privadas de libertad. Y es donde nos vamos a enfocar en el observatorio para poder de alguna manera generar un informe y ver de qué manera ayuda a que más personas con algún tipo de discapacidad o personas envejecientes que no pueden ejercer el derecho de manera directa pueden ser asistidos, y al mismo tiempo la infraestructura modificada o mejor elegida para que toda persona pueda tener su derecho, que es lo que tenemos que preservar. Esa es la garantía la cual tenemos que darle a todos ciudadanos, pero al mismo tiempo el privado de libertad, que no está condenado, o sea que tiene una medida de coerción, por lo tanto tiene sus derechos civiles y políticos habilitados, tiene la oportunidad y tiene el derecho de ejercerlo, y es parte también de lo que nosotros vamos a tratar de fiscalizar y supervisar. Desde el punto de vista, en sentido general, creo que República Dominicana llega a un punto interesante en su historia, porque a partir de estas elecciones ya tenemos que hablar de procesos de transformación o reformas estructurales, tenemos que hablar de la parte fiscal, tenemos que hablar del tamaño del Estado. Hay dos conceptos básicos a nivel mundial, que es el lawfare o el welfare, y va a depender mucho también de la ideología que tenga el gobierno o que asuma o que repita. En este caso el presidente de la República se repostula, más una serie de candidatos adicionales que llegarían a 9. Ahora, también tenemos que hablar de la parte de seguridad social, porque indiscutiblemente todo lo que es tema de salud y pensiones impacta al ciudadano, y es de los temas que se están debatiendo en toda América Latina. Fíjense que ustedes aquí tienen un debate justamente con la parte de salud. El modelo dominicano es un modelo muy similar en términos de salud al colombiano y en tema de pensiones al chileno. Y esos dos nódulos son lo que hacen la seguridad social de la República Dominicana. Adicional al tema fiscal, al tema de seguridad social, tenemos que adentrarnos en dos debates muy profundos. Primero, el tema eléctrico, desde el punto de vista no de la generación, sino de la distribución, de los costos y la parte relacionada con la capacidad del cobro de la misma. Y en un segundo punto, pero no menos importante, el tema educativo, la calidad de la educación, porque indiscutiblemente el estado de bienestar está basado en 5 políticas públicas, que es salud, educación, trabajo, transporte y vivienda. A partir de ahí, yo creo que cada ciudadano, y lo hablo en sentido general, tiene la oportunidad de desarrollarse de manera plena, preservando la dignidad humana y con todas sus capacidades, independientemente de cualquier tipo de criterio. Tenemos que tener todos la misma oportunidad, pero el Estado tiene que incidir en que yo pueda desarrollarlas. Entonces, bajo esa lógica, del 24 al 28 se van a dar discusiones muy interesantes en República Dominicana, y son de la parte que también el defensor del pueblo lo está poniendo en el tapete por su responsabilidad justamente con el equilibrio, la estabilidad y la gobernanza que debe de existir. Entonces, bajo esa lógica, a partir de las elecciones que vienen, nosotros tenemos que entrar en una fase de consulta, de discusión, de análisis, de propuestas, para ver cómo República Dominicana, ese crecimiento continuo de casi 5% por 40 años, se puede traducir en mayor igualdad y mayor equidad, porque de ahí depende mucho el tema de la gobernabilidad que puede existir cuando el ciudadano ve en su casa, ve en su familia, ve en su hijo las oportunidades de desarrollo, y de alguna manera u otra se siente feliz. Y a eso aspiramos todos en la vida, a ser felices. Y bueno, y también digamos una responsabilidad que yo creo que también puede ser suya, y que lo vemos aquí con el modelo de lo que está pasando aquí con las discusiones de las reformas y demás, es ponerle como una altura también al debate, ¿no? También poner las claves de hacia dónde quieren ir reformas en el caso de lo que pueda llegar a estar pasando allá en República Dominicana. Allá, ¿cómo ve el clima usted de pronto social para apoyar este tipo de iniciativas? Mira, todo parte del Congreso de la República y la postura que tenga el proyecto de ley desde el punto de vista filosófico e ideológico. Ahora, nosotros partimos de una constitución, desde el punto de vista del defensor del pueblo, para leer la constitución y sobre la base de ese tamiz
poder generar los debates. La posición del defensor del pueblo siempre va a estar apegada a la Constitución. Sobre la base de ese criterio podemos entrar en una serie de discusiones desde el punto de vista de las políticas públicas, de las estrategias de implementación, de lo que son las unidades o proyectos pilotos que pudiéramos hacer para poder lograr las transformaciones que se planteen. Ahora, desde el punto de vista esencial, el defensor del pueblo en sus momentos ha fijado posición con proyectos controvertidos como el Sistema Nacional de Investigación, DNI, que fue una ley que generó mucha crisis en República Dominicana, y la única instancia que emitió una opinión formal al Congreso fue el defensor del pueblo. Con el tema de las cárceles lo hemos fijado como tal, basado en el protocolo Mandela de la ONU. Nosotros hemos hecho una lucha continua de la dignificación del ser humano que es privado de libertad. Bajo esa lógica hemos mediado con el Ministerio de Educación y el Sindicato de Maestros, y además se ha dado en el tema de salud. Continuamente nosotros estamos en búsqueda de consensos. En cuanto a República Dominicana, el defensor del pueblo juega un rol de equilibrio, fiscaliza, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de poder generar diálogos y diálogos profundos. Por ejemplo, en julio 17 y 18 nosotros vamos a hacer un congreso que tenemos mucha esperanza, porque vamos a hablar de la reforma de la seguridad social. No llegamos a una mesa a plantear lo que yo quisiera, sino que hacemos una consulta previa desde el punto de vista del marco teórico, de la consulta del ciudadano, de las ponencias que se pueden dar. Se hace una relatoría y ese es el documento que entrega el defensor. No es un tema particular, no es un tema individual, sino que hay una institución que genera toda una serie de estrategias para poder al mismo tiempo no solamente nuclear, promover y motivar al ciudadano a participar, que es parte de nuestras debilidades como sistema, sino que al mismo tiempo tiene la capacidad de fijar posición. Y esa posición se basa, como te dije al principio, en lo que dice nuestra Constitución y lo que tiene que terminar siendo una sociedad más justa. Bueno, usted, digamos, habla harto del tema de la Constitución, ¿no? Que es como la base de lo que usted asegura que con la que se maneja la Defensoría. Y también tenemos un proyecto bien bonito, bien interesante con este tema de la Constitución para niños. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Realmente ese es, vamos a decir, un sueño hecho realidad. Nosotros pudimos desarrollar una estrategia lúdico-pedagógica que le denominamos la Constitución animada. Es una estrategia que lleva la Constitución a 16 capítulos. Son unos capítulos en YouTube que lo pueden conseguir. Hicimos un landing page. No nos quedamos solamente en la parte animada, la parte atractiva, la parte risueña o que llamativa para el niño, sino que generamos 3 guías didácticas, una para la familia, porque con esto promovemos la unión familiar, promovemos los valores cívicos pero dentro del hogar. Para el estudiante creamos una guía didáctica, y para los docentes. Con esa triada nosotros soportamos desde el punto de vista del aprendizaje lo que son los principios básicos de la Constitución, promovemos los derechos como tal, al mismo tiempo diseñamos una estrategia para que a través de algunos tipos de juegos podamos de alguna manera interactuar en casa o en la escuela con algunas trivias que permiten el aprendizaje, no solamente de qué es el defensor del pueblo y su rol en la democracia, sino de qué, cómo y por qué está diseñada la Constitución de la manera que está. Y eso es también la base de un mejor futuro para los derechos políticos, ¿no? Que todos entendamos, no solamente en República Dominicana, ojalá lo hicieran en todo lado. Totalmente, incluso nosotros estamos impactando a través de una estrategia transversal, dividida por grupos etarios, toda la generación que tiene que entender que son dominicanos y dominicanas, que tienen que amar a su patria, que tienen que defender su Constitución y tienen que aferrarse a un contrato social que se llama Constitución de la República. Ahora, el rol del defensor, además de educar, pero yo te hablaba de una estrategia transversal, porque la Constitución animada es una estrategia para una población específica, que es a los niños desde los 6 hasta los 15 años. Pero desde los 15 hasta los 21 tenemos otra estrategia en las escuelas. Generamos un voluntariado para que los jóvenes de último año se puedan integrar al trabajo de promoción y divulgación de los derechos. Ya a los jóvenes ya universitarios le tenemos también diplomado y una oferta académica, y ya las personas que no están en la universidad, que son adultos mayores o adultos en sentido pleno de la palabra, le tenemos una serie de dinámicas y al mismo tiempo estrategias de terreno que permiten su integración. Ahora, lo importante termina siendo qué tanto el sistema puede responder a mis necesidades, y esa profusión en el discurso se tiene que dar en las reformas. Por eso es tan importante el consenso,
Por eso es tan importante el diálogo. No hacemos nada con fijar posición y creernos que tenemos la verdad absoluta si no tenemos la capacidad de negociación. Quizás muchas de las razones por las cuales las sociedades en América Latina o los países de América Latina han vivido convulsión y algunos de ellos están pasando por situaciones difíciles es porque en un momento no supieron impactar a una generación que entendieran el concepto básico de ciudadano y ciudadana. Eso implica derechos, pero implica deberes. Y es parte de lo que el Defensor del Pueblo cada día trata de promover en este espacio y en esta gestión. Bueno, defensor, y hablando de este tema de consenso, y pues teniendo en cuenta que a lo mejor ya lo habrán actualizado un poco de cómo va la cosa aquí en Colombia, ¿cómo ve usted eso? ¿Usted le gustaría que el proceso de las reformas fuera igual a como se está adelantando acá? ¿O cree que ahí habría algo para mejorar en el caso colombiano? Yo creo que Colombia indiscutiblemente es un sistema político que está basado en los partidos, pero tiene algo muy importante y es algo que ustedes tienen que valorar. Ustedes tienen institucionalidad democrática. Sus instituciones funcionan, sus instituciones son creíbles. Ustedes tienen profesionales asumiendo instancias del Estado que tienen una capacidad y una residumbre moral, tienen magistratura como tal, pero al mismo tiempo tienen legitimidad. Te pongo el ejemplo de Margarita como procuradora, una persona que su historia la conozco, la he vivido y la admiro, para ponerte una instancia fuera del ciclo natural de los partidos políticos, fuera de la política tradicional. Entonces, creo que teniendo en cuenta la capacidad intelectual que tienen como sociedad, las experiencias pasadas y la perspectiva de que ustedes tienen que unirse para poder aprovechar oportunidades económicas que existen en la región, pero al mismo tiempo oportunidades de poder hacer más igual todo el sistema para los colombianos. En este momento creo que están en una situación en la cual, si se da un diálogo fraterno y abierto, pueden hacer grandes transformaciones, pero para eso tiene que haber confianza. Y la confianza se logra sobre la base de la acción y de yo demostrarte que lo que digo es lo que yo hago. Y esa parte implica mucho la ética. Y yo creo que Colombia ahora no está viviendo un momento en el cual pueden relanzar muchos de los procesos que quizás han venido fraguándose en el tiempo, pero ahora yo creo que hay una oportunidad porque veo que está tratando de poner en el debate temas esenciales. El tema de la salud, el tema del agua, son dos temas sumamente importantes, no solamente para ustedes, para el mundo, pero en este momento creo que hay dos oportunidades de ustedes poder, uno, demarcar una mejor salud para todos y todas, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo generar una estabilidad en el sistema energético, que es donde está el debate para dentro de un año ver qué puede pasar. Bueno, muy interesante, defensor. Defensor, no solamente hay elecciones en este momento, van a haber elecciones en República Dominicana, van a haber elecciones en Panamá, en Uruguay, bueno, este es el año de la mayor cantidad de elecciones que ha habido en la historia. En América Latina. Prácticamente en el mundo. El mundo prácticamente creo que son 73 procesos electorales que hay este año como tal. Incluso estaba leyendo del Fondo Monetario Internacional que estaba calculando el posible déficit que habría en las economías mundiales justamente por todo el proceso electoral. Para que tengan una idea de la dimensión de lo que estamos hablando este año en términos políticos. Y en Colombia que estamos repitiendo a veces elecciones de las que ya se hicieron. Exacto. Y ¿cómo haría ese balance, digamos, electoral en cuanto a derecho al voto? Por ejemplo, en casos, yo creo que el caso que más nos estén hablando actualmente es el tema venezolano. Mira, yo creo que pudiéramos verlo en bloque. Por ejemplo, tú tienes Norteamérica. Norteamérica tiene dos países que van a procesos. La democracia norteamericana que se enfrenta a un real cisma, porque Trump y Biden tienen una forma de ver la vida totalmente diferente. Pero ya desde el punto de vista de la edad, ya estamos hablando de personas de 80 años. Creo que la sociedad norteamericana está pasando por un proceso de transformación y de crisis al mismo tiempo, que eso nos puede impactar a todos nosotros. Desde el punto de vista económico, tenemos que estar muy atentos, y desde el punto de vista aspiracional, porque la gran mayoría de nuestros migrantes van a Estados Unidos. Salvo algunas excepciones que pueden ir a Europa, el gran porcentaje, prácticamente un 80% de la migración de América Latina, sea a través del Darién, que es lastimosamente una manera, incluso lo vi, en Panamá, en la selva, estuve presente,
y los relatos son sumamente tristes, pero también se da desde el punto de vista de aviones y demás. Ahora, el otro país, que es México, va a ser realmente una disrupción, porque por primera vez en México va a haber una mujer presidenta. Y lo digo no porque esté por una candidata, sino que las dos son candidatas. Por lo tanto, sí o sí, va a haber una disrupción en México, y eso quizás puede llevar a un nivel de sensibilidad y un nivel de oportunidad y un nivel de trabajo para la igualdad muy importante. En el caso del Defensor del Pueblo, nosotros creemos en las mujeres al punto tal que el 57% de nuestros cargos directivos son ocupados por mujeres y nuestra nómina es paritaria. Una vez yo llegué a Defensor del Pueblo, era una nómina un 20% de mujeres y la hemos llevado al 50%. Eso en cuanto a Norteamérica. En toda Centroamérica hay una convulsión y tiene que ver mucho con un aspecto que un líder local siempre significó, Galán, que es el tema del narcotráfico. El crimen organizado está impactando justamente nuestros sistemas de una manera tal que no nos estamos dando cuenta, pero se están quedando con instituciones que son claves, como por ejemplo las cárceles. Entonces tú tienes una realidad en Centroamérica que va a cambiar continuamente, pero matizada, porque tú tienes una democracia sólida, como Costa Rica puede tenerlo, tú tienes que tener democracia en proceso de evolución, como Guatemala, puede tener algún tipo de elementos relacionados con Honduras y el mismo El Salvador, que hizo su proceso independientemente de la característica que está pasando allá, pero tiene una Nicaragua que eso no es una democracia. Y de ahí te paso el tema Venezuela. Venezuela, indiscutiblemente, al inhabilitar o no posibilitarle la participación a la candidata que tenía más posibilidades, está haciendo un proceso que está totalmente claro cuál es el resultado. El resultado es continuación del modelo que hasta ahora ha estado, lo cual nos permite un debate, nos permite discusiones de ideas, por lo tanto es más de lo mismo. Y ya bajando justamente a Sudamérica, hay una serie de procesos internos de los países que no necesariamente implica presidencias que se dará. Entrando ya al Caribe, nosotros tenemos un proceso y se supone que con nosotros de alguna manera el riesgo siempre será nuestro vecino Haití, que ahora se eligió un consejo presidencial que hay que ver qué tanta capacidad va a tener para poder hacer algo. Yo soy de las personas que no creo que vaya a poder hacer muchas transformaciones, porque en Haití no hay Estado. Y indiscutiblemente quienes están teniendo el control del país o de la nación, lastimosamente son las bandas, lo cual abre una grieta muy grande para realmente poder impactar a los más pobres. Las poblaciones con menos condiciones, menos posibilidades, son las que se están realmente llevando a un plano de falta de cualquier tipo de oportunidad y posibilidad, hasta de esperanza. Y eso es lamentable. Ya América Latina lo que tiene que visualizarse es cómo aprovecha la nueva realidad geopolítica. Y yo creo que hay países que han ido avanzando. Veo un Brasil más abierto a oportunidades, no solamente de los BRICS, sino también aprovechando justamente la parte de Euroasia, que siempre se ha dicho desde el punto de vista geopolítico que es la que controla el equilibrio del mundo. Y como Brasil, creo que ustedes mismos están tratando de ver otros mercados. Y yo creo que ahí lo interesante en América Latina es cómo vamos a poder conjugar la economía con la política. Porque al fin y al cabo, yo creo en la política y creo en la democracia, contando con que la democracia me va a devolver a mí las oportunidades o me va a crear nuevas oportunidades. Y las oportunidades desde el punto de vista real se crean con la economía. Si no hay estabilidad jurídica, si no hay inversiones, no tenemos ninguna oportunidad, porque ningún Estado va a ser tan grande para tener a todos sus ciudadanos dentro de él. Entonces creo que América Latina, la reflexión profunda es cómo podemos hacer procesos de integración, de oportunidades estratégicas, cómo podemos generar una estabilidad y un equilibrio que impacta en nuestros países y con eso nuestras fronteras se vean menos interesadas en la migración ilegal y al mismo tiempo podamos hacer negocio entre nosotros mismos, porque tenemos el mismo idioma, la misma cultura, en la medida de las posibilidades, tenemos un elemento común que nos permite de alguna manera tener confianza. Entonces creo que nosotros como colectivo, como países, tenemos que visualizar las oportunidades, porque mientras los demás están en guerra, nosotros estamos en paz.
¿Hay procesos del interno? Sí, lo hay, indiscutiblemente en todos los países, pero yo creo que aquí las oportunidades en toda la franja de América Latina son mejor de lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Irán. Esa zona está muy convulsa y nosotros tenemos que tratar de ver cómo atraemos mayor inversión extranjera para nuestros pueblos. Bueno, completamente. Y yo justamente le iba a preguntar cuáles eran las elecciones que más le preocupaban a la República, pero yo creo que usted me responde un tema y es el tema de Haití. Me han dicho que usted es prácticamente un experto en lo que sucede allá. Para muchos incluso da la sensación de que en Haití se ha llegado a un estado fallido luego de lo sucedido con el presidente Moïse. Muy más lejos. O sea, el estado fallido fue un concepto que se acuñó de Haití hace 10 años. El estado fallido vino después del terremoto. En Haití ni siquiera hay palacio presidencial. Estamos hablando de una población policial que rondaría los 1.000 efectivos. Estamos hablando de 10 bandas que están controladas por el narcotráfico. Y ahí tú tienes dentro de Haití la banda más fuerte, que es la DIO, que está en el sur. Se calcula que entre los soles, narcotraficantes de acá y narcotraficantes de Perú, Colombia y México son los que financian esa banda. Para que tengan una idea de lo que termina siendo, estamos hablando de que en Haití una banda pudo cerrar por 3 meses la refinería. O sea, en Haití no hubo entrada de combustible, de tanqueros de combustible por 3 meses porque había una banda que había tomado todo el combustible. Tenía que venir de República Dominicana. ¿Bajo qué costos para el ciudadano? Ustedes pueden imaginar. Estamos hablando que en Haití todos los días hay conato de tratar de tomar el Palacio Presidencial o lo que queda de él luego del terremoto. Estamos hablando de que una sociedad donde el presidente lo matan en su cama. Pero estamos hablando de una sociedad donde el Parlamento tiene 2 años cerrado. Pero estamos hablando de una sociedad que está hecha como una presidencia parlamentaria. Por lo tanto, si el Parlamento no lo designa, no se puede ejecutar nada. Estamos hablando de una sociedad donde la Constitución no permite su reforma, sino a través de una constituyente. Por lo tanto, la OEA va a tener que hacer un bypass desde el punto de vista jurídico para poder hacer una reforma a través de un proceso de referéndum, por ejemplo. O sea, yo no sé si la gente tiene la dimensión, y sé que no, porque hay que vivirlo, hay que verlo para entenderlo. Pero estamos hablando que Haití, la única solución es haitiana. Porque tratar de imponer una solución a Haití no tiene otra razón que no sea tratar de maltratar más a un pueblo que realmente tiene que buscar la solución de su problema. Ahora, ¿qué se significa mucho? Significa que la comunidad internacional tiene que ser responsable. Si Haití no tiene un gobierno como tal, porque incluso su primer ministro anda por California, porque tuvo que salir, no pudo volver, eso es otro ejemplo de lo que Haití, su primer ministro sale a firmar unos documentos y cuando vuelve no le permiten aterrizar. Aterriza en Puerto Rico y de Puerto Rico está en California. Por lo tanto, en Haití ahora mismo es un proceso totalmente estático, donde el único que está totalmente perjudicado es el más pobre. Entonces la comunidad internacional tiene que entender, primero, que Haití implica una fuerza militar internacional bien conformada, con una cantidad de efectivos que sobrepasen los 5.000, implican costo de esa operación militar mantenerla por lo menos 18 meses o 24 meses para poder restablecer un orden democrático que permita hacer un proceso eleccionario, que elijan un primer ministro. Muy probablemente la reforma de la Constitución es inminente para llevar de una democracia parlamentaria, eso es muy personal, de una democracia parlamentaria a una democracia presidencialista. Eso va a implicar que quien asuma el poder en Haití, muy probablemente en 4 años lo mínimo que va a poder hacer es organizar las finanzas públicas, ni siquiera poder hacer un proceso de ingresos mayores que se dio con Moïse en un momento dado con los puertos aduaneros, cuando él asumió la responsabilidad de que los ingresos fueran para el Estado y no para familias que eran los que administraban los puertos. Entonces, esa realidad política de Haití no se va a poder dar con este nivel de convulsión. Por eso la parte militar es esencial para poder llevar límites. Si son 10 bandas, las 10 bandas tienen que estar claro que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza hay que utilizarlo en los momentos que hay que utilizarlo. Y para eso es esencial
que haya coherencia entre la operación política, la operación social, porque implica necesariamente algún tipo de discriminación positiva, alimentaria, de salud, hídrica, porque no existe nada, y la parte militar. Ahora, cuando tú alineas todo eso, tú puedes tener un proyecto de éxito a futuro, y es un futuro que yo lo calculo a 12 años, 16 años. No va a ser que elegimos y ya con eso se solucionó, porque no hay nada que solucionar, porque no hay nada. Ahora, una vez se vaya conformando una estructura de un Estado, se vaya generando confianza del ciudadano, los mismos haitianos que han migrado, que confíen en su pueblo y puedan volver, puedan invertir, puedan generar que las remesas tengan mayor impacto, porque prácticamente el 90% de las remesas que llegan a Haití son de República Dominicana. Ahora, lo interesante es cómo la diáspora haitiana puede también asumir este plan de transformación de Haití, e implica realmente que todos los sectores se puedan alinear y se puedan sentar. Si no se da eso, vamos a seguir en la misma convulsión. Y yo creo que indiscutiblemente todos en la región tenemos que estar conscientes de que Haití como nación es algo que tenemos que prestar atención por el impacto para la estabilidad de la región. La gente a veces no lo entiende. Si estamos hablando que el narcotráfico está asumiendo el control y el financiamiento de las bandas haitianas, son los mismos actores que van a estar migrando a nuestras naciones a desestabilizar nuestra estabilidad establecida a través de nuestros órdenes en cada país. Por lo tanto, Haití no puede ser una tierra más. Tiene que prestársele la atención de manera estratégica, de manera geoestratégica, pero también desde el punto de vista de la seguridad. Porque todas nuestras naciones están pidiendo más seguridad, menos delincuencia, menos víctimas, pero si tenemos un lugar como Haití tan convulso, donde puede llegar el narcotráfico, las armas y el tráfico de personas de manera tan fácil, se puede volver a nuestras naciones de manera directa. Hay quienes dicen, defensor, que ya la única vía sería, ¿verdad?, o una ayuda, no una intervención, porque como usted lo dice, la única solución, digamos, a largo plazo es haitiana, pues porque precisamente, o si no, se van a generar este tipo de procesos que al final terminan generando un mensaje completamente diferente. Pero el tema internacional, la ayuda internacional, sin eso no podría salir adelante. Mira, aquí. Haití, desde el punto de vista de su idiosincrasia, los ciudadanos del norte tienen una concepción, una cosmovisión distinta a lo del sur. Se da en muchas partes del mundo, pero en Haití se fragua más. Pensar en una operación militar aislada de una realidad política y social es gastar dinero. Lo mismo que pensar en una solución política sin tener el control del territorio por parte del Estado es botar dinero. Si tú no alineas una estrategia que implique lo político, incluso te lo puedo decir en el mismo orden, lo militar, las bandas se ponen donde se tienen que poner y las personas te tienen que poner alineados detrás del Estado. Esto implica un trabajo de la parte militar con inteligencia y con inteligencia, ubicación, presos, lo que fuese. La política, que tiene que empezar a trabajarse antes de la militar, y la social, porque tú tienes que compensar al ciudadano por el nivel de pobreza, el nivel de hambruna y la falta de salud, de educación y demás que tiene el pueblo. Con esos tres componentes en un proyecto a largo plazo, por lo tanto la parte económica de la comunidad internacional es esencial, porque todo eso hay que financiarlo. Haití no tiene dinero para poder financiar esa transformación. Entonces, cuando tú lo analizas, tú dices, bueno, una operación militar te va a tomar 24 meses. Cada mes de esos 5.000 marines son casi 500 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque tú tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer hospitales, base militar, tienes que llevar efectivos, tienes que llevar municiones, tienes que llevar una serie de elementos, y son ellos los que van a poder construir y reconstruir. Porque al fin y al cabo, esa estrategia se ha hecho en otros países donde las fuerzas militares terminan no solamente estabilizando, sino reconstruyendo. Y esa es la dinámica que se tiene que hacer en paralelo a los procesos que te describía, de elecciones, de conformación de boletas, de conformación de un órgano electoral que pueda generar confianza, de impresión de boletas, hacer todo el proceso de andamiaje democrático para entonces tener un parlamento. Ese parlamento, ¿qué va a enfocarse? ¿En qué va a centrar? ¿En una constitución? ¿En leyes? ¿En la estructura del Estado? Entonces, es empezar de cero. Casi que autodefinirse como tal, como Estado. Es empezar de cero. Mientras tú tienes una población de casi 10 millones de personas pidiéndote que le generes educación, salud, alimentación estable y demás elementos que todos nosotros lo tenemos, y quizás por eso no entendemos por qué Haití está como está.
Bueno, defensor, pues preocupaciones muy interesantes, muy legítimas también como vecino directo de Haití. Defensor, muchas gracias por el tiempo para esta entrevista, porque además entendemos que usted todavía tiene una agenda por culminar aquí en Colombia. Es así, gracias a ustedes. De verdad me he sentido sumamente bien. Creo que la oportunidad del medio para uno poder proponer y al mismo tiempo debatir ideas. Indiscutiblemente la democracia se trata de eso, de poder identificar actores que den confianza, pero también tengan las ideas para poder de alguna manera generar una mejor sociedad, con mayor igualdad, con mayor justicia, y eso implica que podamos unirnos todos. Esa cohesión social se tiene que dar en toda sociedad que quiera cambiar, que quiera hacer un tránsito, a profundizar las reformas, porque al fin y al cabo, como usted decía al principio, todos queremos ser felices, pero la felicidad lo da las oportunidades que yo pueda tener en mi país, con mi familia, con mi gente, y eso se trata de ser defensor del pueblo, poder visualizar dónde están los elementos negativos de la democracia, del sistema, y poder sindicarlo o señalarlo para poder hacer las transformaciones como tal. Defensor, muchas gracias de nuevo. Y lo tiene el defensor del pueblo de República Dominicana, Pablo Enrique Ulloa, que nos estuvo aquí haciendo un análisis un poco de todo, de elecciones, de lo que pasa aquí, de lo que vino a hacer aquí en Colombia, pero también de lo que pasa en Haití, vecino allá de ustedes de República Dominicana, un país al que aquí en la casa le tenemos mucho cariño, además porque lo conocemos, es completamente bello, mejor dicho, también nada que envidiarle aquí a Colombia. Entonces, pues bueno, también agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta entrevista, y no olviden seguirnos en quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.